Bienvenido a este video. Vamos a continuar con el tema de productos notables, específicamente con el binomio al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo más. Tenemos el binomio m más 3, ¿sí? El binomio m más 3 está elevado al cuadrado. Entonces vamos a utilizar para resolver este producto notable la siguiente fórmula de el binomio al cuadrado que estuvimos viendo en el video anterior. Entonces, una vez más, el binomio está compuesto por dos términos. En este caso tenemos el término m y el término 3. A cada uno de estos términos los vamos a asignar con una letra, como podemos ver en la fórmula, A y B. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que podamos guiarnos con la fórmula y poder resolver el producto notable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, siguiendo la fórmula, es elevar el término al que le dimos la letra A al cuadrado. ¿A qué término le dimos la letra A? Al término m. Por lo tanto, va a ser m la que vamos a elevar al cuadrado. Después, vamos a continuar utilizando el signo que tengamos en medio de esos dos términos. En este caso, el signo que estamos teniendo en medio de los dos es positivo. Colocamos el positivo y continuamos con la fórmula que nos pide 2a, que es el término que le dimos a m, por b, que en este caso sería el 3. Lo colocamos en un paréntesis para poder expresar la multiplicación. Y por último, b cuadrado. ¿Cuál es el término al que le dimos o al que le asignamos la letra b? Al número 3. Por lo tanto, va a ser el 3 el que se va a elevar al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra formulita. Lo único que nos queda por hacer ahora es realizar las multiplicaciones que tenemos aquí y la elevación al cuadrado del 3. Porque la m no es necesaria expresarla porque pues ya es una variable. Entonces resolvemos. M cuadrada se mantiene como m cuadrada. Multiplicamos, todo va a ser positivo. 2 por 3, 6. M más 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y este es el resultado de nuestro binomio al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo más. Nuestro siguiente ejemplo es este binomio 6a más b al cuadrado. Es un binomio porque está formado de dos términos algebraicos. El término 6a y el término b. ¿Sí? Nuestro primer término es una expresión o un término algebraico que está formado por coeficiente y variable, y nuestro segundo término únicamente está formada por la variable, pero eso no va a cambiar en nada. El primer término lo vamos a llamar igual a, al segundo término lo vamos a llamar también b. Da la casualidad en este ejemplo que en el binomio también se utiliza letra A y la letra B, pero esto es adicional. Nosotros nombramos al primer término como A completo y al segundo término lo nombramos B. Y esto nos va a servir para poder desarrollar la fórmula del binomio al cuadrado. Entonces vamos a ver. La fórmula nos pide primero, recordemos, que el primer término A lo vamos a elevar al cuadrado. El primer término A lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuál es ese término A? Nosotros al término A lo nombramos como 6A. 6A es nuestro término A. Por lo tanto, 6A se va a elevar al cuadrado. 6A elevado al cuadrado. Vamos con el signo. Siempre vamos a utilizar el signo que esté en medio. En este caso es positivo una vez más. Continuamos con la multiplicación del 2. A por B. A por B. El término A y el término B. El término A es 6A. Es el primero. Lo escribimos. 6A.
Y el término b, que corresponde al segundo término, pues da la casualidad que es b también. Entonces escribimos b. Y por último, más b al cuadrado o más el segundo término al cuadrado. Nuestro segundo término es b, así que b lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí tenemos esta sustitución. 6a al cuadrado más 2b 6a por b más b al cuadrado. Aquí vamos a hacer uso de una ley de los exponentes, ¿sí? Vamos a hacer uso de una ley de los exponentes. Aquí en la izquierda voy a escribir esa ley. Siempre que tenemos, por ejemplo, el producto de dos variables o el producto de dos términos y eso está siendo elevado al cuadrado, nosotros podemos de manera individual elevar el exponente por cada uno de los términos que se están multiplicando, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo. Si m y por n está siendo elevado al cuadrado, este cuadrado yo puedo meter el cuadrado adentro del término, adentro de los paréntesis, y de manera individual a cada uno le voy a afectar por la potencia cuadrada. Entonces, esa es una ley de los exponentes que ya deben conocer. Eso lo vamos a aplicar aquí. 6 está multiplicando a. Por lo tanto, si yo aplico esa ley de los exponentes, tendría que ser 6 al cuadrado por a al cuadrado, ¿sí? El exponente 2 que estaba afuera entra al paréntesis y afecta de manera individual tanto al 6 como a la variable a. Después de ahí, seguimos con la parte de la multiplicación, que es todo esto. 2 por 6a por b. Ahí no debería haber tanto problema porque recuerden que para multiplicar, multiplicamos números por números, letras por letras. Entonces multiplicamos los números, ¿no? 2 por 6, 12. A por B, que son las únicas letras que aparecen o las únicas variables que aparecen en esta multiplicación, A por B, se queda representado como AB. Y B cuadrada, pues se queda representado como B cuadrada. Ahí tenemos el desarrollo. Lo único que nos hace falta en esto es desarrollar estos dos. 6 al cuadrado por a al cuadrado para que ya pueda estar terminado este producto notable. 6 al cuadrado, recuerden que elevar una cantidad al cuadrado es multiplicarla por sí mismo. Entonces 6 al cuadrado es 6 por 6. Tablas de multiplicar, 6 por 6, 36. A al cuadrado se queda como a cuadrada. Y todo lo demás que ya estaba resuelto lo completamos nada más. Ahí está. Y este es el resultado de nuestro producto notable. Vamos a ver un tercer ejemplo en este video. Vamos entonces con el tercer ejemplo. Tenemos el binomio 9 menos 4m al cuadrado. Es un binomio. Tenemos dos términos algebraicos, el 9 y 4m. 9 y 4m que se están restando. Ambos términos algebraicos los vamos a identificar. El 9 lo vamos a identificar como a, el primer término, y 4m lo vamos a identificar como b, el segundo término. Entonces, vamos a seguir la fórmula del binomio al cuadrado. Ya lo tenemos escrito en el pizarrón la fórmula, pero en los dos ejemplos anteriores los teníamos y ya lo debes tener escrito en tu libreta si estás estudiando desde casa o en la escuela. Entonces, la fórmula dice que el primer término que es a, el primer término a lo elevamos al cuadrado. En este caso ese primer término a es 9.
Por lo tanto va a ser 9 al cuadrado. Después la fórmula nos pide que escribamos el signo que tiene en medio el binomio. En este caso es un signo negativo o una resta. Por lo tanto aquí vamos a tener menos. Ahí está. Después la fórmula nos pide multiplicar dos veces A por B. Dos veces el primer término por el segundo término. Lo escribimos. Dos veces, escribimos el 2. El primer término, que es 9, por el segundo término, que es 4m. Lo escribimos con paréntesis, representando la multiplicación. Y al final, sumamos el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término es b, el segundo término es 4m, por lo tanto, la expresión 4m va a ser la que tendremos que elevar al cuadrado. Ahí está. Aquí tenemos ya expresada la fórmula y vamos a desarrollar paso por paso dependiendo de lo que nos pide. En el primero, pues tenemos que el 9 debe ser elevado al cuadrado, es decir, el 9 se debe multiplicar por sí mismo. 9 por 9, tablas de multiplicar, 9 por 9, 81. Ahí está. Después tenemos la multiplicación de en medio, que es 2 por 9 por 4m. Recuerden que en el caso de esas multiplicaciones debemos multiplicar números con números, letras con letras o variables con variables, ¿no? Tenemos 2 por 9 son 18, 2 por 9 son 18, por 4, 72. Esto es como negativo, menos 72. Y la m pues es la única, así que se queda ahí. Y tenemos aquí 4m al cuadrado que una vez más vamos a tener que utilizar. Vamos a ponerle a por b a la n, b a la n. Esta es la ley de los exponentes que vamos a utilizar. Recuerden, tenemos expresión algebraica que está multiplicándose, 4 o a, m, b, se están multiplicando, ambos se están elevando al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? El exponente que está fuera del paréntesis entra y afecta de manera individual tanto al primero como al segundo factor. Entonces es lo que vamos a hacer ahí. El 2, que es el exponente en este caso, entra dentro del paréntesis y va a elevar al 4 y a la m, para que quede 4 al cuadrado y m al cuadrado. Únicamente tendríamos que desarrollar esto, porque esto de aquí ya está desarrollado. 81 menos 72m más 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 m al cuadrado. Y esa es la respuesta para este tercer ejemplo de este video de binomio al cuadrado. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para poder seguir viendo más videos de asesorías de matemáticas.